Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase virtual de médico quirúrgico. Médico quirúrgico es el nombre que se le va a dar ahora en su segundo módulo de enfermería. El tema va a ser venoclisis. Acá vamos a ver el material y el equipo, cómo se utiliza, ¿verdad? El estéril es la solución que vamos a administrar. Equipo de venoclisis. El equipo de venoclisis es el Venoset y agujas o catéteres intravenosos a los que les llamamos angiocat, pero en sí son punzocat. El material que tiene que estar limpio es la ligadura, tubo de goma, algodón, cubeta, alcohol yodada, guantes, tapabocas, férulas, soporte de venoclisis y los guantes, ¿verdad? Que siempre tenemos que utilizar guantes en esta clase de venoclisis porque vamos a tener que ver con sangre. Entonces, ustedes saben que de la sangre nos puede prevenir varias enfermedades que se nos pueden contagiar por heridas en nuestras manos, porque a veces no vemos que tenemos heridas y hay pequeñas fisuras en las manos que pueden absorber esa sangre y contagiarnos. Bueno, acá tengo la definición. Dice: este procedimiento invasivo consiste en la canalización de una vena con una cánula corta para acceder al árbol vascular del paciente con la finalidad de poder aplicar un tratamiento endovenoso poco agresivo y corta duración. Objetivos: canalizar una vena periférica para la administración de fluidoterapia o medicación con fines de terapeutas o diagnósticos. Quiere decir que entonces por medio de la canalización nosotros vamos a poder pasar una reducción sanguínea si el paciente está deshidratado o cualquier tipo de medicamento que necesite también nuestro paciente. Acá tenemos la vía endovenosa, una pequeña definición. En esta vía el medicamento no se absorbe, pasa directamente al torrente sanguíneo, distribuyéndose por todo el organismo. Las venas más utilizadas son las del miembro superior. Seleccione una vena preferentemente en la región distal del miembro. Elija una vena que sea palpable, visible, recta, no tortuosa, de buen calibre, no varicosa, no inflamada. Requiere aspirar luego de realizar la punción para cerciorarnos de estar en vía y lograr introducir el medicamento en dicho vaso sanguíneo. Los efectos adversos del medicamento también aparecen rápidamente. Por ello, inyecte según la prescripción o como lo indique la literatura. Mientras inyecte, vigile el estado del paciente. Si se produce una reacción no deseada, interrumpa inmediatamente la administración del medicamento y repórtelo inmediatamente. Pueden presentarse complicaciones por fallas en la asepsia, antisepsia y por falla de la técnica empleada. Acá nos indica que tenemos que buscar una vena que esté recta, que tenga buen calibre, aunque hay personas que es difícil con estas personas, ¿verdad? Pero si no vemos la anatomía de las venas, tenemos que conocer las anatomías para poder ver, y si la palpamos, la podemos tomar, ¿verdad? Y darle la pulsación. Si la vemos, también la podemos, aunque no la palpemos, pero si la vemos, también se puede. Tenemos que conocer bien y ver que no esté torcida, le decimos nosotros, y aquí dice tortosa, ¿verdad? Que es lo mismo que esté toda torcida en la vena, que tenga buen calibre, que no sea varicosa, ¿verdad? Que no sea de varices.
sino que sea una vena, una buena vena, y que no esté inflamada. En esta es como estamos hablando de una inyección intravenosa. Acá nos indica que ya al haber canalizado, tenemos que aspirar para ver si sale sangre, y si sale sangre, entonces comenzamos a administrar el medicamento para que podamos administrar completamente el medicamento. Pero como es rápido y va directamente al torrente sanguíneo, las contraindicaciones o los efectos adversos los vamos a ver inmediatamente, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que estar observando al paciente cómo va reaccionando, y si reacciona mal, entonces inmediatamente dejamos de administrar el medicamento y avisamos al médico, porque no podemos seguir administrando el medicamento si nos está dando una reacción no deseada. Acá se pueden presentar varias complicaciones por la falla de la asepsia, la antisepsia, ¿verdad? O por una mala técnica. En las técnicas, por favor, hay que tener mucho cuidado, porque si no vamos a inflamar una vena, la vamos a poner con un hematoma, y eso no es de una buena técnica. Acá tenemos la canalización venosa periférica. Tenemos la definición, dice la técnica venoclusión periférica o venoclisis. Se refiere a punción por medio de un catéter de un vaso periférico. Este caso es una vena. ¿Dónde hacerla? Entonces dice acá, a la par, dice filtra terapéutica, reposición de líquido, reposición de electrolitos, aporte calórico en algunos casos, administración de fármacos. Esas son las de aquí, las que aparecen acá. Son muchas causas en las cuales nosotros podemos utilizar lo que es esa técnica, ¿verdad? Que es la de la venoclisis, que dice que es por si la persona está deshidratada, y si la persona tiene bajos electrolitos, se le suben, y también si en algunos casos de calor. Eso se da mucho se da mucho cuando los deportistas salen a correr y no se hidratan. Eso lo que da es un golpe de calor, que si llega a subir demasiado el golpe de calor, se pueden comprometer sus riñones, ¿verdad? Que es lo primero que va a colapsar. Entonces, administración de fármacos igual por esta misma vía. Tengo acá el nivel de conciencia, es utilizar el brazo denominante siempre que sea posible. Si el paciente está despierto, estado de la piel evitando zonas no lesionadas. Características de casos, buscar una vena que sea palpable fácilmente, se siente suave y llena, que esté respaldada por huesos y que permita una adecuada circulación alrededor del catéter insertado. Evitar zonas de flexión. Cuando hablamos de zonas de flexión nos referimos al pliegue del brazo o el húmero, que esta parte casi no mucho se utiliza, porque cuando el paciente va a comer o va a movilizarse es demasiado incómodo, y aparte de incómodo pues es doloroso. Evitar la canalización de venas doloridas, nudosas, tortuosas o flebitis. Comenzar en primer lugar por las venas más distales. Entonces nos referimos que de aquí para acá, ¿verdad? Estas son las centrales. ¿Por qué es la central? Porque es la que está cerca. Es la proximal porque está cerca del corazón, y la distal porque está lejos, ¿verdad? Entonces esta parte, si se dan cuenta ustedes, es la que se les enseña a ustedes a canalizar, que es en esta parte de aquí. Ustedes pueden canalizar acá. En última instancia pues se deja esto, pero es en última instancia porque aquí mismo lo dice, ¿verdad? Que es demasiado incómodo. ¿Por qué? Por esto. Incómodo y doloroso, porque la persona cuando quiere comer, ¿cómo le va a hacer? ¿Verdad? ¿Sigue? Acá tenemos las precauciones. Elegir vías de las extremidades superiores. Bueno, ahí sí tenemos que tener mucha precaución, porque en esas venas más que todo se utilizan las del pie, pero hay que tener
precaución, porque acá es el lugar exacto para nuestra canalización. Aunque la vía central, en última instancia, si no podemos en las vías periféricas, podemos tomar la vía central, que es al pliegue del codo, ¿verdad? Pero como el movimiento va a hacer que se obstruya la vía. Acá emplear técnicas asépticas en todo el procedimiento. Todo tiene que estar limpio. Vieron que tiene que haber materiales esterilizados y los demás limpios. ¿Por qué? Porque si no está una buena asepsia y una buena técnica, podemos causarle una infección. En una técnica es la flebitis. Entonces tenemos que tener demasiado cuidado. Fijar el catéter de manera que se evite la movilización, incluso utilizar férulas en casos de pacientes demasiado inquietos o pediátricos. Cuando vamos a fijar el catéter tiene que estar bien fijado porque se puede salir. Entonces si se sale, no solo se va a salir el líquido, sino que volver a hacer otra punción en otra vena y ya no tiene que ser la misma. Entonces les va a costar un poco más y el paciente va a sentir más dolor y se va a poner más irritado. Entonces hay que fijar bien ese catéter para que todo salga bien. Máximo en personas muy inquietas y en los niños, ¿verdad? Los niños son bastante inquietos, entonces se utilizan las férulas para detener. Seleccionar la vena más apropiada y elegir el catéter de acuerdo al tipo de terapia intravenosa, el grosor de la vena y edad del paciente. Tenemos que seleccionar una vena que esté apropiada y un catéter que sea apropiado al medicamento que vamos a utilizar y a la vena del paciente. Acá, según las edades, si es un niño es un catéter número 24 o número 26. Si es un adulto es de 20 y 18, y también hay que ver el grosor de la vena, porque si la vena está muy delgada tenemos que usar un 22 o un 24, pero también tenemos que ver el tipo de terapia que vamos a colocar, porque hay unos líquidos que son gruesos y se tapa el número 24, entonces un número 22, ¿verdad? Si la vena es muy pequeña. Ahora si la vena es grande, bonita, un 18, un 20. Controlar permeabilidad de la vía que se justificara con reflujo de sangre. Tenemos que ver que esté permeable nuestra vía, ¿verdad? Nuestra vía en el Venoset tiene que ir permeable, que no haya sangre ni aire, ¿verdad? Acá evitar canalizar miembros superiores afectados con fístulas, edemas y fracturados. Tenemos que ver que el miembro no esté lastimado, porque no podemos canalizar en donde hay edemas o donde hay una fractura o una fístula. No podemos hacerlo, ¿verdad? Tiene que estar sano el miembro para poder canalizar a una persona. Acá tengo tipos de catéter según su función. Catéter de corta duración, porque hay unos que son de corta duración. Los de corta duración son los catéteres periféricos, que son estos que están acá, y los catéteres central, ese es el que tiene más tiempo según la hospitalización del paciente, así es como va a tener el catéter central. Le dicen catéter central porque va en esta parte de acá directamente del corazón, entonces por eso es catéter central. Entonces dice acá, catéter central se utiliza normalmente en enfermos procedentes de las otras cirugías, en las que se precisan mediciones hemodínicas o aporte de grandes volúmenes.
en vena superior, vena cava inferior, idealmente justo antes de la entrada de aurícula derecha. Quiere decir que se recuerdan yo que en anatomía yo les explicaba a ustedes sobre las aurículas, se dividen en 4 cuadrantes también, ¿verdad? Tenemos tanto del lado derecho como del lado izquierdo, lado superior y lado inferior. A eso se refiere, que es porque el paciente pues es más delicado de salud y dependiendo si va a dilatar 1 mes, 2 meses, 15 días o más, a él le van a pasar todos los medicamentos por medio de un catéter que va directamente a lo que es el corazón y al torrente sanguíneo de todo el cuerpo. Entonces un catéter periférico dice que se usa en venas del brazo, es uno de los catéteres más utilizados y produce escasas complicaciones e infecciones. ¿Se dan cuenta ustedes? Por eso es algo de que se le termina de pasar al paciente el medicamento que necesita y automáticamente termina su proceso, y si no necesita mayor más de solución salina o algún otro tipo de medicamento, es quitado el mismo día también. Acá tenemos los factores a tener en cuenta antes de escoger el sitio de venopunción. El tamaño de la aguja. Para venas de pequeño calibre, agujas de pequeño calibre, y para venas de mayor calibre, agujas de mayor diámetro. O sea de que por las edades aquí tenemos los diámetros de las agujas de los catéteres. Acá esta 24 y 26 la utilizamos más que todo en niños, pero hay personas que tienen venas de calibre muy pequeño, entonces utilizamos la 24 o la 22, que son también calibres pequeños. La 20, la 18, la 16 y la 14 son calibres gruesos, ¿verdad? Y eso es según la solución que vamos a canalizar o la terapia que vamos a dar. Pero entonces tenemos que ver según el líquido, si es grueso, si es delgado, y tenemos que ver acá, ¿verdad? Pero estos podríamos ponerlo en una vena gruesa de buen calibre. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Es bello ver esas venonas, porque a mí me han tocado y hasta ganas de poner más me da. Pero no, ¿verdad? Solo lo que nos indica. Acá tenemos adultos, los calibres que más se emplean son el 20 y el 18, que es este y este, que les decía que en los adultos, más que todo, los hombres tienen buenas venas, y es donde nos damos gusto con ellos, ¿verdad? Niños y en los adultos, en los que hay que elegir una vena de pequeño calibre, se utiliza el catéter del 22 y el 24 y también inclusive el 26 según la edad del niño, porque los bebés casi no se ven sus venitas, ¿verdad? Son pequeñitas. Acá tenemos la tabla de tipos de catéteres endovenosos. Está la longitud de 25 milímetros, de 32, de 45, los calibres de 22, 0.9, de 20, 1.1 milímetros, de 18, 1.3, de 14, 2.0. Acá tenemos los colores: azul es el 22, rosa es el 20, el 18 es verde y el 14 es naranja. Aquí tenemos los colores y los pueden divisar. El 22 es azul, el 24 es amarillo y el 26 es así como blanquito o gris. Okay. Acá tenemos los calibres y los colores. Bueno, entonces hoy vamos a empezar nuestra clase. Vamos a empezar con nuestra clase práctica. Se les van a dar algunos tips para que ustedes puedan, cuando vayan al hospital, ya sepan cómo se hace, qué es lo que van a hacer. Acá tenemos nuestra ligadura, que en el hospital ya no le llaman ligadura,
ya le llaman torniquetes, pero acá les decimos ligaduras, pero ya de hoy en adelante vamos a empezar a llamarles torniquete. Tenemos de cincho o tenemos estas, ¿verdad? Estos torniquetes, también hay unas que son como de un hilito pero grueso, y si no hay, con un guante. La cosa es de que hagamos un buen torniquete, ¿verdad? Para que la vena salte. Entonces acá tenemos nuestro Venoset, nuestra guía. Se llama Venoset, pero se le dice guía de suero. Tenemos nuestro medicamento, que en este caso tenemos una solución isotónica del 0.9%. Es de cloruro de sodio en solución salina normal. Y según lo que el médico prescriba, ¿verdad? Nuestras torundas, tenemos nuestro riñoncito y nuestro catéter, nuestro sello de heparina, nuestra jeringa de 10 ml. Podemos tener una de 5, porque esa es para ver si la guía la tenemos permeable. Acá no vamos a utilizar nuestra guía, no, porque aquí tenemos otra. Entonces vamos a empezar a arreglar quitamos la tapa, que es el protector. Vamos a sacar una torunda y yo voy a limpiar. Acá hay 2 agujeros, miren acá, pero yo voy a utilizar el más grande. Pero antes de esto, para ver si mi vía está permeable, voy a utilizar la jeringa de 10 y voy a sacar 5 ml de la solución . Para ver que mi vía esté permeable, pero acá tiene un poco de aire y saco el aire porque no puedo dejar el aire y no le voy a poner aire a mi paciente porque entonces lo voy a perjudicar. Entonces acá yo voy a cerrar esta llavecita, que ya no se puede, pero en el agujero grande que les dije voy a poner, y ya lo tengo. Luego solo hago un poquito acá, apacho un poquito acá y me sale la mitad de líquido, pero aquí ya está, ¿verdad? Luego lo coloco y ahora voy a permeabilizar mi guía y agarro el riñoncito, ¿verdad? La riñonera, y abro mi llave y aquí voy a mi guía la voy a limpiar. Es permeabilizar, se llama esto. Ya no tiene aire. Voy a ver que mi guía esté limpia, ya no tiene burbujas. A veces tiene algunas pequeñas, pero no es aire, no, que ya son burbujitas que quedan. Aire es aquella que queda separado,
está el líquido por acá y queda libre un pedacito, ese es aire. Entonces ya tengo mi guía permeabilizada. Entonces cuando ustedes en el hospital les digan, tiene su vía permeable, y ustedes ya tengan esta vía ya permeabilizada, entonces si ya está permeable, si ya está colocada la vía, su vía está permeable y está funcionando bien, sí, porque ya está permeable, ya está colocada y ya está pasando el líquido perfectamente. Entonces, si van a pasar algún líquido en la Y, porque el uso de la Y es para pasar medicamentos. En este caso, podría ser para ver si ya tomé bien mi vía, ya está permeable mi vía. Entonces, yo puedo acá flusheo acá, cabal, pongo acá mi aguja, miren. Cabal, le busco en medio y se va fácilmente. Tengo cuidado de no perforar, con cuidado, y luego que ya la tengo, entonces introduzco el líquido, ¿verdad? Y veo si no se infla mi vena, si no se hace una pápula arriba de la vena, es que sí está en vena, está mi vía permeable, se llama. Entonces, si ya la tengo, abro mi llavecita y empiezo a hacer mi conteo. Con mi reloj empiezo a ver cómo cae el líquido, acá las gotitas, y empiezo, bueno, quiero para tantas horas, si son 40 gotas por minuto, empiezo y veo que esté en una hora exacta, en unos minutos exactos, y cuento un minuto y comienzo a contar mi goteo si no hay bomba de infusión. Ahora si hay bomba de infusión, solo como es digital, controlo digitalmente mi bomba y ya sé que va a caer el líquido y se va a terminar en 8 horas, porque así me lo pidieron. Una solución en 8 horas es para mantener una vía permeable, o sea, para que la vía no se tape y no perderla, para no seguir perforando más venas, ¿verdad? Y que es doloroso para el paciente, y a veces hay pacientes de que tienen venas muy pequeñas y cuesta mucho. Bueno, en caso de que quiera colocar ese medicamento, un medicamento extra que no sea para fluchar, es otro medicamento, otra clase de medicamento, voy a preinclear mi vía para poner en la Y. Entonces yo agarro acá, doblo, y esto se llama preal. Entonces acá yo ya puedo poner un medicamento que me han dicho que ponga, ¿verdad? Me han ordenado, yo lo pongo acá y ya lo dejo ir despacio y ya se va por la vena, a la vena directa. Bueno, entonces acuérdense ustedes que de todas cada persona tiene diferente técnica de canalización y a la larga siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Lo primero que yo debo hacer es asepsia en mis manos. Por lo general, pues lo primero que se debe de hacer es cortar los micropores que van a usar. Yo por lo general solo uso 4, eso se los voy a enseñar a ustedes en la práctica. Se cortan y le voy a doblar las puntitas. ¿Por qué no lo hago con mis guantes? Porque los guantes se pegan. Entonces, el atril es mi apoyo para la canalización. Yo los voy a dejar aquí colocados porque cuando uno canaliza solo uno está, ya no hay nadie a la par de uno. Entonces yo lo que hago es que hago 4, ¿verdad? Y los doblo la punta. Ya hagan ustedes de cuenta que yo ya hice mis 4 cortes de micropore, entonces yo lo que vengo es ahora sí me coloco mis guantes. ¿Por qué? Porque voy a tener contacto con ¿qué? Con sangre. Entonces uno no sabe ni qué enfermedad pueda tener la persona que uno está canalizando, puede ser una hepatitis B o VIH-Sida. Hoy en día no sabe uno ni cómo están las personas, entonces yo me coloco mis guantes por seguridad.
Les voy a explicar después cómo quitárselos también. Entonces, yo tengo acá mi riñonera, mis algodones. Yo uso 4 algodones. Coloco mis 4 algodones acá. Mi liga, ¿verdad? O famosísimo torniquete, como ustedes lo van a escuchar que lo dicen. Pongo acá y tengo el Venocep, que ya la señora les explicó a ustedes cómo colocarlo. Y tengo lo que es el Venocep. ¿Sí? Tengo acá. Entonces voy a mover esto acá, por favor, para que ustedes lo puedan ver. Y esto a mí me sirve, por eso es importante que yo les exigía a ustedes el uso de esto, porque ustedes pueden practicar en su casa. Acuérdense ustedes que esto tiene un plástico, ¿sí? Que es este que está aquí, solo lo jalan ustedes, se dan cuenta, y tiene un pequeño bisel. Yo voy a colocar el torniquete a 4 dedos donde voy a poner, donde voy a canalizar. Por ejemplo, voy a poner esto acá, para mientras. Si va a ser aquí en mi mano, gracias. Si va a ser aquí en mi mano, fíjense que esto también tiene su forma de colocación. No vayan a creer ustedes que lo van a colocar como ustedes quieran, porque eso no es así. Se coloca de esta manera, miren. Aquí y lo estiro. ¿Por qué no lo puedo colocar aquí abajo? Porque al momento de que la señora tiene muy buena vena, miren. Al momento de que yo venga, y si se dan cuenta ustedes, son 4 dedos, miren, 4 dedos que se colocan. Nunca voy a colocar el torniquete hasta aquí, cuando la fuerza es aquí, ¿sí? Y acuérdense ustedes de que no le voy a hacer esto a mi paciente, porque eso ya no se hace, le estoy ocasionando ahí algo. Entonces, no, ahí se miran, las venas de la señora están muy bonitas. Entonces yo voy a saber. Hago la asepsia, porque la asepsia ustedes saben muy bien que es lo primordial, ¿sí? Hago mi asepsia, ¿por qué? Porque yo la voy a canalizar a ella ahí, literalmente, porque no la voy a canalizar. Entonces, hago mi asepsia, a mí me gusta hacerla en área perimetral. Entonces, si yo tuviera que canalizar a la seño, yo empezaría por aquí, miren, agarraría una vena. Por ejemplo, la seño tiene muy bonitas venas, pero sus venas están algo torciditas, era lo que estábamos hablando en el video. Entonces, una vena torcida no se puede trabajar con esa vena, porque al momento que nosotros las canalizamos, va como que fueran cuesta arriba. Pero aquí la señora me señaló que tiene una buena vena y es una vena recta. Y este es un buen ejemplo, porque ustedes van a ver, gracias a Dios, pues Dios nos dio 2 extremidades, ¿verdad? En las cuales, entonces, miren esta vena qué bonita, es una vena recta. En una vena así se puede trabajar. En una vena, como la tenía la señora en su mano derecha, que es la mano dominante, a eso se refería, a mano dominante, no se puede trabajar, pero en esta sí, porque está recta, no está torcida. Oigan, nunca se les vaya a ocurrir canalizar a una persona con una vena torcida, porque ahí lo que van a hacer es de que le van a reventar la vena, y ahí es donde se hacen los hematomas que salen a veces la gente aparece toda moroteada, es por lo mismo, moretones en toda la parte de su cuerpo. Entonces, esta vena está muy buena, yo hago asepsia, hay que saber medir también, eso es un tip que les voy a enseñar aquí con esto. Yo mido, ¿verdad? Entonces vengo yo y coloco a la seño, ¿sí? Entonces, bueno, la voy a colocar en esta, entonces yo no agarro de aquí donde están los nudillos, ahí no tomo, lo que voy a tomar un poquito arriba de los nudillos, que va a ser aquí, para poderla canalizar a ella, ¿sí? Y ya que la tengo canalizada, entonces ya son otros pasos que yo debo de seguir. Entonces se dan cuenta ustedes que esto también tiene su truco de cómo colocar el torniquete. Porque si yo lo coloco muy hasta aquí, al momento de que yo la voy a tener que retirarlo, porque media vez la camarita es mi base. Yo le digo camarita a esto, miren chicos, esto que está aquí. Por eso cuando ustedes van a canalizar, ustedes la van a agarrar aquí, miren, con el pulgar, con el índice y con el pulgar. ¿Por qué? Porque esto me va a dar a mí visibilidad al momento de que yo la canalice. Media vez hay gota de sangre ahí, es que yo ya agarré vena. Entonces esto hay que quitar a la persona porque ya no le podemos seguir haciendo presión. Entonces yo ya les había enseñado a ustedes de que si miran el plástico acá, solo lo jalan acá. ¿Cuál es la forma de hacer? Es la siguiente. Aquí yo ya no agarro, ya no sujeto, ¿sí? Lo que se hace es que hay una técnica. Usted puede agarrar este dedo y estirar la piel, ¿sí? Se puede estirar la piel.
y es como un pequeño avión, ¿va? ¿Se han dado cuenta ustedes cuando el avión empieza a aterrizar? Yo lo voy a aterrizar, miren, pero después lo voy a enderezar. Entonces, aquí es un poco duro. Entonces, conforme yo vaya metiendo, miren, voy sacando, miren. Voy empujando con mi dedo, voy empujando y voy sacando, miren. Y después de que yo saca, yo lo primero que tengo que hacer es que fijarla, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Miren, a pesar de que le puse los bordes los doblé por eso mismo, para que ustedes miren qué es lo que pasa. Entonces aquí yo coloqué, yo ya fijé, hago una pequeña elevación, hago presión acá, respiren, lo quito y automáticamente yo vengo, ¿sí? Esta es la mano de mi paciente, lo hago así porque yo me estoy movilizando, quito esto de aquí, lo voy a desenrollar, ¿sí? Y ¿qué es lo que hago? Lo voy a colocar aquí, ¿sí? Le doy vueltas. Cuando ustedes están aprendiendo, yo les recomiendo a ustedes que no usen los de rosca. Estos se les llaman de rosca. Es mejor los de a presión, solo para meter. Porque muchas veces en este movimiento se tiende a perder mucho la vena. Entonces se hace la presión, ya se pasó, ¿sí? Lo voy a dejar ahí porque les quiero enseñar otra cosa, ¿sí? Voy a colocar esto igual aquí. Y tenemos lo que es el sello de Parina, ¿sí? El sello de Parina sirve para cuando el doctor dice, bueno, ya le dejamos 8 horas su solución salina o Harman o lo que le quiera colocar al doctor, entonces dice, mire, quiero que le coloque su sello de Parina. ¿Para qué es el sello de Parina? Para que si están haciendo en espera de que el doctor diga, mire, le vamos a hacer exámenes al paciente, entonces el sello de Parina sirve para que la persona no vuelva a ser pinchada y si le tiene que pasar algún medicamento, se lo van a pasar por IV. Acuérdense que hay medicamentos que se mezclan con solución salina, no pueden ir puros porque eso daña la vena, ¿sí? La quema. Entonces, se utiliza el sello de Parina, se limpia el sello de Parina, ¿sí? Yo lo voy a sacar y después me va a tocar que reponerlo, pero no importa. El fin justifica los medios. Entonces, siempre, ¿verdad? A pesar de que viene empaquetado, yo le voy a hacer su asepsia. Entonces, ¿qué hago? Como ya quité, se dieron cuenta ustedes, entonces, miren. Porque yo nunca debo de dejar tapado el angiocat que yo utilicé, porque sirve para que mi próximo compañero se dé cuenta qué tipo de angiocat utilicé yo para poderlo utilizar próximamente con mi mismo paciente. Entonces el sello de Parina queda como una base de apoyo para el enfermero, para estarle pasando medicamentos, incluso por aquí también le pueden sacar una muestra de sangre a nuestros pacientes también. Entonces cuando ya el doctor dice ya todos sus exámenes salieron bien, entonces el doctor ordena que hay que quitar el sello de Parina junto con el angiocat, ¿sí? Entonces eso es importante. Cuando ustedes regresen ya se les va a dar más a fondo esto, porque ustedes ya lo van a practicar. Entonces en su casa, si se dieron cuenta cómo lo hice yo, practiquen con esta esponja. Esta esponja no solo les va a servir a ustedes para canalizar, para inyectar, sino también cuando les enseñe a suturar, miren, también les va a servir. Entonces esta esponja para mí es 1000 usos, ¿verdad? Si la sabemos usar bien, nos va a servir un montón. Les había prometido a ustedes cómo quitarse los guantes. Entonces yo tengo mis 2 índices, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a agarrar? Voy a colocar un dedo acá, ¿sí? Y el otro dedo acá. Y automáticamente yo voy a jalar, miren. Esta es la forma correcta de quitarse los guantes. ¿Por qué no lo puedo hacer así? Porque cuando yo lo hago así, tengo sangre, voy a contaminar toda el área a mi alrededor y eso es perjudicial. Entonces yo debo de trabajar siempre. Y hay una técnica también para colocación de guantes, eso se les voy a enseñar yo más adelante a ustedes, que esa se enseña en el área de operación, cómo colocar un guante también. Hay 2 usos. Yo creo que a ustedes ya se los había comentado anteriormente, mis chicos, que era un uso de un guante cerrado y un guante abierto. A esto le llamamos nosotros guante abierto, que se le abre un poco al doctor que va a operar para que le introduzca su mano, y guante cerrado es donde él tiene sus manos acá y va metiendo
Así. A esta técnica le dicen guante cerrado. Y a la que les enseñé, guante abierto. Eso es más adelante, ¿bien? Que no se les olvide a ustedes con estos dos dedos, ¿sí? El índice, que no se les olvide, colocamos aquí, un dedo aquí y jalamos y ya bien. No se preocupen si la primera vez no les sale bien, es cuestión de práctica, pero esto les va a servir a ustedes. Lávense las manos antes y después. Si se dan cuenta ustedes, la señora les explicó muy bien, todo lo que ella explicó está muy bien. Pónganlo mucho en práctica cuando regresemos. Les pido por favor que no se pongan a canalizar en su casa, por favor, hasta que no hayan pasado aquí y yo los haya supervisado a ustedes. No lo hagan, por favor, porque a veces uno piensa que por ver una cosa 2 o 3 veces, o porque una vez en su vida uno canalizó, eso lo hace a uno experto. Eso no es así, es algo muy delicado, ¿bien? Entonces, ya saben ustedes, Seo de Parina, Angiocar, Venoset, solución salina y todo el equipo que nosotros necesitamos, que tiene que estar esterilizado al 100%. Entonces, muchas gracias a ustedes por su fina y amable atención. Gracias, Señor. Muchas gracias por haber puesto atención. Espero les haya servido de mucho, ¿verdad? No vayan a canalizar en su casa hasta que alguien que sepa lo supervise, por favor. En la esponja sí pueden hacerlo, que la esponja no la van a dañar, ¿verdad? Solo van a romper, pero se puede hacer otra, pero en una persona no podemos hacerle daño, ¿verdad? Entonces ya próximamente nos vamos a ver y ya se les va a explicar bien y ustedes lo van a hacer acá. Muchas gracias, que Dios les bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima.